La hipovolemia es una disminución del volumen circulante de la sangre y otros líquidos dentro del sistema cardiovascular. Esto es debido a múltiples factores como la hemorragia, deshidratación, quemaduras, entre otros. Se caracteriza porque el paciente está pálido debido a la vasoconstricción compensadora, taquicardia y también debido a la liberación de catecolaminas con un pulso frágil y rápido. Entre los síntomas tenemos lo que es diarrea, vómitos y sangrado excesivo. Esto puede derivar en un choque, que es un trastorno fatal en la que los órganos pierden una cantidad excesiva de sangre u oxígeno. Entre el tratamiento tenemos lo que es el líquido por vía intravenosa. La hipoxia cerebral se presenta cuando no nos llega suficiente oxígeno al cerebro. El cerebro necesita un suministro constante de oxígeno y también de nutrientes para que eso se funcione. La hipoxia cerebral afecta las grandes partes del cerebro, como las llamadas hemisferios cerebrales, ¿verdad? Sin embargo, el término con frecuencia utiliza para referirse a la falta de suministro de oxígeno en alguna parte del cerebro. Algunas causas en la hipoxia cerebral podría ser como inhalar demasiado humo, alguna intoxicación, asfixia, una cantidad como que grandes alturas, la presión, podría ser el sofocamiento. En otros casos también se podría suceder como en un paro cardíaco y etcétera. O sea, hay muchas causas que pueden llegar a lo que es la hipoxia, ¿verdad? Pero siempre se tiene que tener cuidado. Hablar un poco sobre los hidrogeniones. Bueno, un hidrogenión es un ion positivo de hidrógeno, es decir, un pedacito, un cachito con carga positiva del hidrógeno. En resumen, el hígado metaboliza las proteínas produciendo iones de hidrógeno y el pulmón elimina el dióxido de carbono y el riñón va generando nuevo bicarbonato. En la cantidad de hidrogeniones determina el estado ácido-base del organismo, existiendo múltiples mecanismos fisiológicos encargados de mantener un control estricto de su concentración. ¿Qué es una acidosis? Bueno, una acidosis es una afección en la cual hay demasiado ácido en los líquidos de nuestro cuerpo. ¿Cómo se provoca? Bueno, pues se provoca o es causada por la producción excesiva de ácido, por una excesiva pérdida de bicarbonato, en este caso la acidosis metabólica, o por una acumulación de dióxido de carbono en la sangre, resultado de un funcionamiento pulmonar deficiente o de una depresión respiratoria, ya sea la acidosis respiratoria. ¿Y cómo puede ser eliminada? Bueno, gracias a los riñones ayudan a controlar el nivel de ácido en el cuerpo, removiendo el ácido de la sangre y eliminándolo por medio de la orina. Bueno, seguidamente estaremos hablando sobre la hipohiperpotasemia, pues este es un término utilizado para describir los niveles anormales de potasio en sangre. Sabemos que el potasio es un electrolito esencial para el funcionamiento adecuado de muchas funciones celulares. En este concepto de hipohiperpotasemia resumimos dos. El primero es la hipopotasemia, que se refiere a niveles de potasio en sangre por debajo de los valores normales, que son de 3.5 miliequivalentes por litro. Y también tenemos, por otro lado, el concepto de hiperpotasemia, que se refiere a niveles elevados de potasio en sangre. Esto puede llegar a ser muy peligroso, que generalmente los niveles elevados están por encima de los 5.0 miliequivalentes por litro. Y pues aquí resumimos el concepto de hiperpotasemia. Ok, yo voy a hablar sobre lo que es la hipotermia. La hipotermia es una urgencia médica que ocurre cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo cual la produce. La temperatura corporal normal es de alrededor de 98.6 grados Fahrenheit, lo que consta a 37 grados Celsius. La hipotermia se produce cuando la temperatura del cuerpo cae por debajo de los 95 grados Fahrenheit, o sea 35 grados Celsius.
Cuando desciende la temperatura corporal, el corazón, el sistema nervioso y otros órganos no pueden funcionar normalmente. La causa de la hipotermia suele ser la exposición a lo que es climas fríos o a la inmersión en agua fría. Los tratamientos principales de la hipotermia son métodos para calentar el cuerpo a fin de recuperar lo que es la temperatura normal de las personas, y si no se trata a tiempo puede llevar eventualmente a la muerte. Bueno, yo les voy a hablar acerca del neurotomas atención. Es la acumulación del espacio en el aire pleural bajo presión, la compresión de los pulmones y la disminución de retorno venoso al corazón. Es la urgencia médica caracterizada por colapso pulmonar agudo producto de acumulación progresiva de aire en la inspiración debido a una valvular que impide salida del aire, que conlleva al colapso pulmonar, insuficiencia respiratoria e inestabilidad hemodinámica, que puede causar un neurotomas atención. Se produce un neurotomas atención cuando el aire acumula entre la pared torácica y el pulmón, aumenta la presión en el tórax, lo que reduce la cantidad de sangre y regresa al corazón. ¿Cómo se diagnostica un neurotomas atención? Los médicos suelen diagnosticar esta enfermedad basándose en el historial clínico de las personas afectadas, sus síntomas y los resultados de la expresión física. ¿Qué es la taponación cardíaca? La taponación cardíaca es un síndrome clínico hemodinámico potencialmente mortal que resulta de la presión cardíaca por la acumulación de líquido en el corazón, en el espacio pericárdico, el cual genera una elevación de la presión hiperpericárdica, que rebasa la presión de las cavidades ventriculares, impidiendo su llenado. Es un síndrome entendido como un continuum y no como una situación de todo o nada, que puede ir desde ligeros aumentos de la presión interpericárdica sin repercusión clínica, hasta un cuadro de importante bajo gasto cardíaco. Esto impide que los ventrículos se expandan completamente. El exceso de la presión del líquido impide que el corazón trabaje normalmente. Como resultado de esto, el cuerpo no recibe suficiente sangre. Hola, mi nombre es Axel Martínez y yo vengo a hablar sobre las causas reversibles en el PCR, más que todo sobre los tóxicos. Dentro de los principales agentes cardiotóxicos que se relacionan con paro cardiorrespiratorio, encontramos opiáceos, benzodiazepinas, beta bloqueadores, antagonistas de los canales de calcio, digoxina, cocaína, antidepresivos tricíclicos y monóxido de carbono. Los efectos y manifestaciones clínicas de cada uno de estos agentes son sumamente amplios, así que no los vamos a poder abordar en este minuto. El manejo de las intoxicaciones durante el paro cardiorrespiratorio se basa en RCP de alta calidad y administración de antídotos de ser posible, aunque no hay una existencia de evidencia de su eficacia ni modificación en la mortalidad. Y unos ejemplos pueden ser lo que es el monóxido de carbono, que sería el oxígeno. Su antídoto es el oxígeno, opiáceos, naloxona y benzodiazepinas, el fluoxetilino. Yo les hablaré un poco sobre la trombosis pulmonar. La trombosis pulmonar se produce mediante un coágulo de sangre que obstruye y detiene el paso del flujo sanguíneo que va desde una arteria del pulmón. En la mayoría de los casos, el coágulo de sangre se comienza en una vena profunda de la pierna y se dirige hacia el pulmón. En raras ocasiones el coágulo se forma en otra parte del cuerpo, pero en la mayoría de los casos, cuando una o más venas profundas del cuerpo están involucradas, a esto se le denomina trombosis venosa profunda. Algunos de sus síntomas son falta de aire, las personas sienten que les falta el aire, dolor en el pecho, fiebre, dolores de cabeza, en unas ocasiones tos. La trombosis coronaria es una condición en la cual se forma un coágulo de sangre en las arterias coronarias, las cuales se encargan de suministrar sangre y oxígeno al corazón. Esta obstrucción puede limitar o bloquear completamente el flujo sanguíneo, lo que puede resultar en un infarto de miocardio o en angina de pecho. Algunos puntos claves sobre la trombosis coronaria
vienen desde su causa, que es la aterosclerosis, que es el estrechamiento y endurecimiento de las arterias debido a la acumulación de placas compuestas por lípidos, colesterol, células inflamatorias y calcio. Y si hablamos de algunos de sus síntomas, pueden variar, pero el más común es la presencia de dolor en el pecho, conocido como angina de pecho. Por último tenemos su tratamiento, que consiste en restablecer el flujo sanguíneo al corazón lo más rápido posible. Esto se puede lograr administrando medicamentos trombolíticos que disuelven el coágulo o con una angioplastía coronaria.